Y hoy nos visita el coronel mayor Hernán Cornut. Les damos la bienvenida. Gracias por estar en nuestro programa en Entrecortados. Y bueno, lo hemos invitado porque la Secretaría de Extensión de la Facultad del Ejército tiene una revista de carácter científico que se llama Casus Belli. Es una revista que aparece más o menos cada 6 meses y él es uno de los colaboradores. Bueno, tiene varias funciones dentro de la revista. Bueno, pero entre ellas ha presentado un artículo que tiene un título que llama la atención: El ejército argentino frente al desafío de la anticipación estratégica en el periodo de 1958 a 1966. Como saben, una de las patas que tiene la facultad, más allá de la extensión, es la investigación y la docencia, por supuesto. Esta es una revista de investigación científica, no es una revista más con artículos. Realmente tiene un trabajo de investigación muy importante. ¿Y por qué se llama Casus Belli? Podríamos sintetizar para todos aquellos que no tenemos por ahí relación directa con esto que es la estrategia militar, como la excusa para llevar adelante una guerra, ¿sí? El coronel me dirá si Así es. bien. Normalmente lo que decimos es que Casus Belli es la causa de guerra, pero también sabemos desde hace muchísimo tiempo que normalmente hay una causa de guerra aparente y una causa de guerra real. En algunos casos coinciden estas dos causas, pero muchas veces no es así. Entonces, Casus Belli intenta involucrar a ambos conceptos y queda a gusto del consumidor o del investigador o del lector entusiasta averiguar realmente cuál fue el casus belli de tal o cual conflicto armado. Claro. Bueno, y ahora vamos directamente al artículo que acabo de anunciar, que usted escribió. No lo vamos a contar todo porque en realidad los queremos invitar a que lo lean, pero sí a traerlos a él. El ejército argentino entre 1958 y 1966 se enfrenta a un escenario mundial de Guerra Fría. Y ese escenario no solamente de guerra, digamos, de combate, sino es un escenario de guerra frío que transmuta y se dirige hacia, digamos, a la periferia continental y también nacional, o sea, nos afecta en lo personal como país, en lo que se conoció como guerra revolucionaria. Bueno, cuéntenos, ¿de qué se trata ahí? Bueno, en principio, este es un espacio temático sensible y altamente controversial por la realidad argentina, por nuestro pasado reciente, y por una serie de condiciones que hacen que esto sea muy epidérmico, ¿no es cierto? Entonces, yo en este trabajo tomo distancia de absolutamente cualquier cuestión que pueda establecer a priori fundamentos o tomar partido. Es un observador de las circunstancias. Porque justamente porque a un investigador no le puede caber otra posibilidad. Claro. O sea, es muy difícil ser objetivo, pero es imprescindible intentar serlo, porque de lo contrario, cualquier trabajo que intenta ser científico pierde entidad. Si toma partido, bueno, es uno más que establece una tribuna de debate, se transforma en un artículo de opinión y divulgación, pero no se aleja, digamos, de lo científico. Entonces, con absoluta conciencia del periodo y del tema, lo que yo hago con este artículo es, y llama la atención el título, claro, lo que yo hago es decir, o llamar la atención sobre qué papel tuvo el ejército argentino entre 1958 y 1966 respecto de lo que se había planteado en el mundo, en la región, pero que también deja claras evidencias de iniciarse, de comenzar a plantearse, a inmiscuirse con la realidad argentina en 1958-1959, que es este fenómeno de la guerra revolucionaria. A partir de ahí hay una serie de perspectivas que voy tratando dentro de lo acotado. Por eso estos artículos normalmente están en esta extensión, 40.000 caracteres o algo así de palabras, porque hay que hacer un gran esfuerzo de síntesis. Pero básicamente yo me dirijo, en principio, llama la atención el periodo, ¿no? En historia, la periodización es una de las claves. Entre el 58 y el 66 existió en la República Argentina gobiernos constitucionales con ciertas salvedades. La primera salvedad importante es con la que estaba proscripto el Partido Justicialista. Y la segunda salvedad importante es el gran protagonismo de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente del ejército argentino, en lo que otros investigadores han dado en llamar el tutelaje político o la democracia tutelada. Sacando estas dos cuestiones que las menciono ex profeso para dejarlas claras y que están en el artículo, digo, sacando estas dos cuestiones, no hay un protagonismo o
un papel ostensible del ejército en primera persona apareciendo en la escena, concretamente con un gobierno de facto. No había un gobierno de facto, no hubo un gobierno de facto entre el 58 y el 66. Claro, Tondi, seguido. Claro, hubo un gobierno de facto antes, hasta el 58, claro, y hubo un gobierno de facto ostensible a partir del 66. Entonces, este recorte temporal, y que además es temático, tiene que ver con esto. ¿Cierto? Sí. ¿Qué papel desarrolló el ejército en ese periodo, pero no a nivel político, sino a nivel de anticipación estratégica? Porque yo sostengo en el artículo y compruebo que el ejército tuvo plena conciencia de lo que ocurría en el mundo y en la región, tuvo plena conciencia de lo que estaba comenzando a ocurrir, no operó en el marco interno en ningún momento, salvo, también voy a dejar claro esto, bajo mandato constitucional del presidente Frondizi entre el 58 y el 61, en apoyo del plan Conintes, sí, que era el plan de conmoción interna del Estado que se da en el marco de la seguridad interior ante lo que se llamaba disturbio frente al concepto de paz social. O sea, el rol era de las fuerzas de seguridad y policiales, y las fuerzas armadas, el ejército en este caso, entraban en el plan Conintes con un rol subsidiario, claro, que era el de apoyo. O sea, no había tampoco un protagonismo del ejército, pero además por un tiempo acotado, expreso, con un mandato conforme a derecho de un gobierno constitucional como fue el gobierno del presidente Frondizi. Sí. Entonces, no está el ejército en un gobierno de facto, no está detentando el poder político de la República Argentina. Aparte, creo que es una función que debe existir siempre, esto de adelantarse estratégicamente. Uno tiene que estar... El conflicto de guerra, digamos, de conmoción interna o de guerra armada con otros países, es algo que está siempre latente. O sea, uno no puede dejarlo de lado. Hasta entre los hermanos se pelean, ¿sí? Claro. Entonces, el adelantamiento es una función que debe estar permanentemente en nuestras fuerzas. Sin dudas, sin dudas. Por eso la anticipación estratégica es parte del know-how que los militares conocemos y entendemos que se debe ejercitar, obviamente, dentro de los límites legales que corresponden. Eso está fuera de duda. Ahora, volviendo al artículo y cómo está planteado, tiene dos partes claramente diferenciadas en este artículo. La primera parte tiene mucho de un ensayo historiográfico, mientras que la segunda es propiamente de un artículo de investigación. Esta primera parte de ensayo historiográfico, yo sentí la necesidad, antes de pasar a la investigación pura en el texto, sentí la necesidad de poner blanco sobre negro algunos conceptos que obviamente, por eso el artículo es sensible y toca un tema controvertido, obviamente están en discusión, en ese supuesto mainstream que maneja algún tipo de ideas o que pretende manejarlo. El punto es si la guerra revolucionaria y su correlato, que es la guerra contrarrevolucionaria, puede o no puede ser denominado, conceptualizado como guerra. O sea, hay toda una biblioteca en la actualidad en la República Argentina que cree que no, que esto no es así, y hay toda otra postura que cree que sí, tuvo las condiciones de guerra. Esta discusión no se zanja hasta el día de hoy porque es una discusión con sustrato fuertemente ideológico, está fuertemente ideologizada. Sí. Pero como yo dije al principio que tomé distancia o traté de tomar distancia de toda la subjetividad ideológica a partir de elementos de juicio que ya hacen a la investigación y que tienen que ver con bibliografía constante y disponible al día de hoy, bueno, yo recorro un camino en esa primera parte del artículo donde demuestro lo que entiendo que es. Si bien no podemos hablar de una guerra a los niveles de lo que se conoce como guerra clásica, lo que podría parangonarse con una guerra de Malvinas o una cuestión por el estilo, yo lo que estoy sosteniendo es que hubo un conflicto que toma las armas y que llega a tener una virulencia aún superior a la de cualquier guerra clásica, a partir del momento que desconoce abiertamente cualquier posibilidad de atenerse a las leyes y convenciones que regulan a la guerra clásica. Y que este baño de absoluta violencia, que por momentos se asemeja a una guerra civil y por momentos se asemeja a lo que las Naciones Unidas hace bastante tiempo denominaron los conflictos armados internos o no internacionales, tiene una perspectiva y unos matices que, bajo la comparación o el contraste con la teoría de la guerra clásica de Clausewitz, que en mi opinión, adelanto, no está superada, o quiere decir
tiene vigencia, contrastándola con Clausewitz, bueno, me di cuenta, advertí que ni Lenin, ni Stalin, ni Mao Zedong, ni Trotsky habían dejado de lado a Clausewitz. Muy por el contrario, eran entusiastas y empedernidos lectores de la teoría clausewitziana. Solo que, vamos a decir así, manipularon algunas variables para el costado que les para claro. transformar el fenómeno. Y yo tampoco con esto estoy haciendo un juicio de valor, al contrario. Lo que estoy dando es un panorama objetivo, porque me permite a mí y a quien lo lea comprender por qué una misma fórmula que es en Clausewitz, la guerra es la continuación de la política por otros medios, para el mundo de lo que en ese momento era, lo que estaba detrás de la cortina de hierro y que había involucrado la revolución a partir de 1917, la revolución bolchevique y su proyección, y a partir del 48 la revolución China, con todos sus satélites en África, en Asia, en Indochina, ellos invierten esa fórmula y consideran que en realidad la política es la continuación de la guerra por otros medios. Lo cual, como yo digo en el artículo, es absolutamente coherente en la línea de pensamiento revolucionaria, porque el presupuesto de base, sobre todo del marxismo-leninismo, es que el único motor de conflicto permanente de la historia en el mundo es la lucha de clases y no la lucha entre Estados-nación. Entonces ahí uno logra poner blanco sobre negro cómo se comprende el conflicto desde un lugar y desde otro. Ahora lo interesante es que la teoría clausewitziana está en el centro y cada uno va tomando lo que hace mejor le cuadra para la circunstancia. Claro, funcionaliza cada uno según eso. Entonces, finalmente lo que yo digo es, el concepto de violencia de guerra existe, solo que no es entre estados, naciones, sino al menos entre un estado y una facción que así está. Y como pongo en el artículo, está escrito, o sea, la definición de guerra del mismo Mao en la Revolución China es que la guerra es la forma más alta de violencia entre estados, entre grupos, entre clases y entre sectores de una misma sociedad. Así es. De manera que con ese solo concepto, digo yo, ya estaría mi rol relevado de fundamentación. No obstante, quienes lean el artículo van a advertir que yo profundizo y traigo otros autores como Carl Schmitt, traigo otros autores para ver los niveles de juridicidad de la definición del enemigo y cómo calificar y ver al enemigo respecto de una guerra clásica y de esta guerra, vamos a decir así, revolucionaria. Sí, también tenemos que tomar en cuenta, y esto, para quienes, como dije en un principio, no estamos por ahí tan relacionados con esto, que existen distintos tipos de guerra que llamadas guerras de distintas generaciones. Y en lo que usted decía, la guerra ha ido evolucionando y se va acomodando de acuerdo al lugar, a las circunstancias, a los actores. Si, por ejemplo, nos vamos para la época de las guerras por la independencia, tenemos el caso de Güemes y sus infernales, que llevaron un tipo de guerra por ahí distinta al resto de los ejércitos, o sea, del ejército nacional y el ejército español. ¿Por qué? Era una guerra de guerrillas, eran un grupo chico, atacaba en determinado momento, se iba. Entonces ahí ya estamos viendo un tipo de guerra que se ha dado en la historia, en nuestra propia historia, conocida abiertamente, distinta. Efectivamente, ahí está el quid de gran parte de este artículo en dos cuestiones. La primera, y que yo sostengo después como una conclusión, no son todas las conclusiones, pero es una de las conclusiones, es que en definitiva los actores estratégicos, estados-nación, grupos, clases, sectores de una sociedad, van adecuando sus manifestaciones conforme de violencia o de resolución de pleitos, conforme evoluciona el conflicto. Y lo que hay en el mundo, en el contexto de la Guerra Fría, es una evidente evolución de las formas del conflicto, de lo que se conoció como en el ex post de la Segunda Guerra Mundial, que fue la última guerra clásica, lo que se conoció como Guerra Fría, y evoluciona a una guerra distinta. Y ahí viene la segunda cuestión importante, que esto se confundió en algunos lugares del mundo con los reclamos legítimos de aquellas minorías que soportaban el yugo colonial de las potencias, normalmente europeas, sobre sus dominios de ultramar. Y me estoy refiriendo a Francia, me estoy refiriendo a Inglaterra, me estoy refiriendo a España, me estoy refiriendo a Portugal. Y normalmente el caso emblemático, arquetípico, que es el que más resonancia siempre tuvo, es el de Francia. Primero con sus colonias en Indochina y luego con sus colonias en África. Ahora bien, Francia necesita resolver un problema. Yo no digo que lo haya resuelto bien, pero el factor militar del poder queda solo frente a la necesidad de resolver un problema a miles de kilómetros de la metrópolis sin
ningún otro atisbo de solución, injerencia del responsable de la guerra. Y siguiendo a Clausewitz, no me quiero alejar de eso, pues es un clásico, la responsabilidad de cualquier guerra no es militar. La responsabilidad de cualquier guerra es absolutamente política. Tanto para iniciarla, para no iniciarla, para terminarla y para negociar las condiciones. Entendiendo, y también siguiendo a Clausewitz, que el fin último de cualquier guerra es ganar la paz, volver a recuperar el estado de equilibrio que permita, según las condiciones de cada beligerante y los intereses, retomar ese estadio de paz que le permita continuar con la vida, porque la guerra no puede ser una condición permanente. Claro. Pero resulta que en el concepto de guerra revolucionaria era una condición permanente. Y seguimos con el coronel mayor Hernán Cornudt, y estábamos hablando justamente que la guerra no es, o debería no ser algo permanente, y en algunos casos, como la guerra revolucionaria, como que se instala. Vimos lo que son los diferentes casos de guerra, tipos de guerra y cómo van evolucionando. Pero, ¿qué es una revolución? Porque aquí tenemos los dos temas. Guerra revolucionaria. ¿Qué es lo que busca? Bueno, el primer desafío que yo encontré para escribir este artículo fue justamente enfocar el problema de lo revolucionario sin caer en los lugares comunes de los ríos de tinta que existen al respecto. Básicamente, desde cualquier punto de vista, todos los autores se ponen de acuerdo con que revolución es un corte con lo anterior para instaurar algo que pretenda ser absolutamente novedoso. Ejemplo paradigmático en el mundo, Revolución Francesa. Ahora bien, la historia de la humanidad también demuestra, Revolución Francesa incluida, que normalmente, dije normalmente y no ni siempre ni nunca, normalmente los mismos actores que proponen y tienen éxito con una revolución, más temprano que tarde, vuelven a adherir a ciertos parámetros que intentaron o habían intentado dejar de lado y derribar con la revolución. Lo cual está demostrando que hay un contexto general del cual no se puede salir y que es la estabilidad institucional, ¿no es cierto? Ejemplo, la revolución bolchevique da por tierra con todo el sistema militar existente de la mano del zar, ¿verdad? Pero no pasa demasiado tiempo hasta que vuelve a restituir y restaurar instituciones porque son necesarias. Sí. Una institución militar es necesaria. Va a tener otra condición ideológica, pero va a existir algo. Pero va a existir. Entonces, las revoluciones tienen ideas revolucionarias, pero dudo de que tengan efectos tan revolucionarios como los que se pretende. Y si no, vamos a Napoleón. En teoría, es el producto, es el apéndice importante militar de la Revolución Francesa. Sin embargo, la igualdad, la libertad, la fraternidad, etc., bueno, de la mano de Napoleón encuentran un nuevo imperio. O sea, toda la Revolución Francesa contra la nobleza del momento, ese despotismo ilustrado, toda esta fuerza del pueblo, queda un poco relegado cuando Napoleón emprende esta problemática del ejército de la nación en armas y sale a romper o a quebrar el equilibrio europeo intentando conquistar Europa, claro, que fue lo que intenta las campañas de Napoleón contra Prusia, la campaña de Napoleón contra Rusia y contra España. Bueno, aquel que lea el artículo, que tiene ¿cuántas páginas aproximadamente? Aproximadamente 30 páginas. 30 páginas. ¿Qué va a encontrar al final? ¿Se va a encontrar con una conclusión? ¿Cuál sería entonces en definitiva el objetivo de este trabajo de investigación? El objetivo que yo me propuse con este trabajo, y que creo haberlo alcanzado, los lectores decidirán si es así, es justamente demostrar que el ejército argentino, en ese periodo en el cual no formaba parte, detentaba el gobierno de facto, en un periodo de una democracia matizada y particularizada, pero, digamos, aceptemos o nos podemos poner de acuerdo con formas democráticas abiertas, el ejército argentino logra vislumbrar con el anticipo estratégico, se anticipa estratégicamente a lo que va a ocurrir con formas de violencia descontroladas a partir de la década de los 70 del siglo XX en la Argentina. ¿Por qué? Porque el ejército logra apreciar la situación mundial, logra entender la situación regional y además ve y entiende lo que en ese momento la sociedad argentina no entendía. Porque el primer hecho de condiciones anormales se da en 1959 en la Argentina, de la mano de un grupo que se llamaba Uturuncos y que tiene que ver con lo que se llamó resistencia peronista y que reivindicaba lo que se puede decir algunos errores del gobierno de facto
de 1955. Me refiero, esto es una opinión, ¿no? Un error, lo que se conoce como los fusilamientos de la contrarrevolución de 1950, un error del gobierno de facto. O sea, una incitación a la violencia que, como dice Clausewitz, siempre escala para más. Sí. 59 hay un evento, pero ya en 1964 aparece en la zona de Tucumán el Ejército Guerrillero del Pueblo, donde se logra identificar, porque las cosas hay que decirlas, se logra identificar a personal cubano que está trabajando dentro de esa fracción en territorio argentino y que había cruzado desde Bolivia preparando el terreno de lo que va a ser las acciones de Ernesto Guevara de la Serna Lynch en Bolivia. Y bueno, siguen los hechos. Hay hechos aislados en Córdoba, hay hechos aislados en Buenos Aires, pero lo más interesante es que, como yo digo, la documentación de archivo. Esto está dicho por los mismos protagonistas de la guerra revolucionaria. Esto está dicho y hay muchísima información que está en este artículo que yo la he documentado de fondos archivísticos que obran en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y que vienen de la mano de John William Cook o de Alicia Guren, que era su esposa, ¿cierto? Personas que estuvieron instruyéndose y adiestrándose y con grado de oficiales en las milicias cubanas. Entonces, creo que dentro de esta objetividad que he mantenido a ultranza, lo que yo estoy diciendo es, miren, el ejército logra anticiparse porque logra estudiar y logra ver algo que se está conformando y que tiene evidencias absolutas, que de pronto la sociedad argentina no las observaba, por alguna causa que no viene al caso en este momento, pero que el ejército en esta, como usted decía al principio, en esta obligación de anticiparse al conflicto logra visualizar y vislumbrar y se prepara, pero no se prepara haciendo ninguna cuestión extraña, se prepara en términos culturales, se prepara fortaleciendo lo que se conoce como fuerzas morales, un concepto clausewitziano, se prepara adiestrando a sus oficiales y suboficiales en una forma de conflicto absolutamente desconocida, porque aquí también hay que decir que la guerrilla es un procedimiento táctico que se emplea aún en la guerra clásica y que eso no implica nada. Ahora, la guerrilla puesta en manos de la guerra revolucionaria, digamos que es un procedimiento táctico, pero que tiene un objetivo con finalidad estratégica absolutamente. Entonces, el ejército, ante este problema, acepta el desafío y se prepara. No hace absolutamente nada en ese periodo, pero se prepara. Y los principales actores de la guerra revolucionaria reconocen que merced a esa preparación que tuvo el ejército, es que el ejército logró accionar, cuando accionó conforme a derecho, me refiero, posteriormente, en forma exitosa. Insisto, conforme a derecho. Porque, si me permite, esto es lo que yo... En ningún momento, y yo lo digo en el artículo, a mí me interesa de ninguna manera exculpar, justificar o explicar lo inexplicable. Porque el delito es delito y no tiene otra forma de resolverse que mediante la aplicación de la ley. ¿Correcto? Ahora, finalmente lo que digo es, lo que vive este ejército en ese periodo, el ejército argentino, es los resabios de una mutación del conflicto. Hay una transformación del conflicto. Y bueno, tiene que enfrentarlo de alguna manera y lo hace preparándose, no accionando en ese momento. Este es el artículo El ejército argentino frente al desafío de la anticipación estratégica entre 1958 y 1966, escrito por el coronel mayor Hernán Cornut. Un artículo completamente científico y con una mirada imparcial. Coronel, le agradezco mucho su participación. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme.